vamos a comenzar a distendernos. 25 minutos pasan de la hora 12 y usamos esta última parte del programa siempre un poco para hablar de arte, hablar de cultura, hablar de música. Y yo lo decía fuera de micrófono, lo tengo aquí en estudios, a Jesús María Sello, escritor, actor. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy contento de estar acá. Nunca hemos hecho te había hecho una nota yo. No, jamás. Ajá. Vas a estar presentando el próximo 10 de diciembre, una vez más, en la ciudad de Santa Fe, El fantasma de Roberto Arlt. ¿Quién es Roberto Arlt para vos? Bueno, Roberto Arlt es uno de los mejores escritores argentinos de todos los tiempos, si no es el mejor. Nació en 1900, murió en 1942 y es autor de 4 novelas clásicas como El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas, El amor brujo, 2 libros de cuentos como El jorobadito y El criador de gorilas, y más de 10 obras de teatro: Saverio el cruel, La isla desierta, La isla entre la ciudad, 300 millones, bueno, La fiesta del hierro. Son muchas las obras de teatro, pero lo increíble es que él derrotó al canon y dio vuelta a la literatura nacional a principios del siglo. Ahí nombraste Los siete locos. ¿Quién no? Aquel que ha estudiado periodismo o demás, ¿quién no tuvo acercamiento a ese libro? Bueno, Los siete locos es una novela clave de la vida de Roberto Arlt, porque él desde la ficción se propone formar una logia integrada por 7 locos que se proponen derrocar a Uriburu, que era la dictadura primeriza argentina en 1930, y lo hace en la ficción mediante una red de prostíbulos. La red de prostíbulos era imposible que la intervengan porque a esos prostíbulos iban generales, coroneles, gobernadores, senadores, diputados, jefes de policía. Que no pasaba nada. No, digamos que las familias patricias también concurrían, los Anchorena, los Alzagonzué, los Bullrich, los Alvear y todas nuestras insignes avenidas. Entonces no podían claudicar los burdeles, digamos. Hay una serie, una novela de Suar, no me acuerdo cómo se llamaba, que toca un poco, en Canal 13 se dio, toca un poco el misterio, sin nombrarlo Art, el misterio de esa Argentina de esa época con los burdeles y la influencia que había. Y yo cuando vi eso dije, mira qué parecido a Los siete locos. Porque Roberto Arlt es hijo de una pareja de alemanes desterrados. Su mamá era en realidad italiana porque había nacido en Trieste, pero en esa época era un pequeño pueblito italiano ocupado por austríacos. El padre era alemán y era un desertor, era un cobarde del Ejército Nacional de Alemania, un traidor. Vienen acá, se instalan en Flores y él, antes que nazca él, nacen 2 hermanas. Una no la conoce porque fallece a los 6 meses de una infección intestinal. La segunda, Luisa, que se crió con él, que él era castigado mediante latigazos en el patio por cualquier cosa. Después consigue entrar en una librería y era muy habitual en las bibliotecas públicas, y ahí empezó su afición por la lectura y la escritura. Y Los siete locos es para mí la mejor novela argentina de todos los tiempos, superior a Rayuela incluso. Superior a Rayuela, ¿vos pensás que está por decir por qué? Sí, porque Cortázar lo reconoció. O sea, bueno, sí, está lo de Cortázar. Cortázar es muy influenciado por Roberto Arlt. Y aparte Rayuela cambió en el año 63, que apareció la forma de escribir una novela, porque se podía abrir en cualquier parte y leer en cualquier parte. En cambio, Los siete locos, no olvidemos que Arlt derrotó al diario La Nación en aquella época. Estamos hablando, él nació en 1900, muere en 1942. Cuando sale El juguete rabioso, él es auspiciado prácticamente por Ricardo Giraldes, que era el autor de Un segundo sombra. Y en esa época no existía el escritor de ciudad. Sí existía el escritor de provincia, estanciero, millonario, dandy, como Ricardo Giraldes, que viajaba a Europa 2 veces al año en barco solamente para ilustrarse. Tenía un departamento en Diagonal Norte y Esmeralda, a metros del Obelisco. Y ellos se podían permitir el lujo de escribir. El escritor de ciudad no existía porque tenía que ganarse el mango. Pero Arlt tenía una gran contra la sociedad, que era que él hablaba y escribía en lunfardo, que era el idioma de la delincuencia y del tango. Entonces estaba siempre negado por la crítica. Él a los críticos lo llamaba esa runfla polvorienta de policías gramaticales, carniceros a sueldo de editoriales nefastas. Y realmente les ganó por prepotencia de trabajo. Él estaba 100 años adelantado a su tiempo.
Y contame, el fantasma de Roberto, a ver, ¿es algo que escribiste vos y qué junta? ¿Junta la vida entera? ¿Junta una etapa que puede ser la etapa de los 7 locos? No, yo escribí El fantasma de Roberto porque decidí protagonizar yo a Roberto Ar y no Bien. hablar yo de Roberto Ar. O sea, ser yo Roberto Ar, creerme que soy Roberto Ar. Desde el teatro, si no te crees el personaje, no lo puedes transmitir. Entonces decidí hablarlo como un muerto. Como un muerto que aparece de repente y cuenta su vida. Lo que pasa es que su vida es una obra de teatro ya escrita. Y toda su obra es una conjunción que hago hablando. Pero la obra tiene música de Fito Páez, inspirada en su disco de 2022, Futurología Art, que es un homenaje. Bueno, que es el álbum. Claro, que es un homenaje que Fito le hace, un álbum doble, que Fito le hace a Roberto Ar. Un álbum que no caminó como tendría que haber caminado. Bueno, pues estamos justo, no sé si en ventas con las plataformas. No tuvo el recorrido que había tenido, pero Fito también lo dijo, es un gusto que yo me quería dar. Por supuesto, este proyecto de Fito es del año 97. Sí. La primera vez que él lo dice es en un reportaje en el semanario Radar con Juan Ford, que él no se iba a meter con Ar así nomás, porque no era loco. Y le llevó mucho tiempo el proceso, pero no olvidemos que cuando el disco salió fue post pandemia y sacó 3 discos en el mismo año. Sí, lo tengo yo el disco, lo he escuchado. Por eso, tenés que conocer y saber mucho como para llegar. Exactamente. No hay forma que escuches ese disco sin tener un acercamiento bastante profundo a Art. Toda la obra de Art son 15 libros más o menos, y leí todos los libros que hablan sobre la obra de Art, que son más de 30. Está Art y la política, Art y la filosofía, Art y la música, hay de todo. Este fantasma, ¿cómo ve la actualidad? Fíjate lo que te voy a preguntar, ¿cómo ve la actualidad y si tiene ese costado político? Sí, porque la obra tiene una rigurosa actualidad. Porque Uriburu le empezó a regalar el oro y el petróleo a los ingleses y las reservas naturales a Estados Unidos. Por eso es que Art se subía a las sillas en los cafetines de Buenos Aires y los acusaba a todos los porteños de cobardes, porque no hacían una revolución. Entonces, si ustedes no hacen la revolución, la vamos a hacer nosotros en forma clandestina. Los personajes del juguete de los 7 locos son increíblemente maravillosos, porque la arquitectura literaria con la que fueron construidos es algo increíble. Por ejemplo, Hafner, que era el rufián melancólico, un asesino que amante de la poesía, que antes de ser rufián, de ser cafillo, era un digno profesor de matemática. Y como se gastó toda una fortuna de una herencia en una mujer, una de las frases famosas de Roberto Ar es: el amor es dinero. Entonces, Roberto, en el personaje del rufián, le dice Hafner a la mujer: bueno, el amor se terminó porque el dinero ya no hay más. La mujer se prostituye, se convierte rápidamente en madama y crean una red de prostíbulos famosa en Buenos Aires, que él denuncia eso, de lo que nadie quería hablar. Las críticas le decían a Roberto Ar que la verdad es algo insoportable, que no era bueno hablar de su tristeza y de su infancia y su dolor en la adolescencia, que eso estaba mucho en El juguete rabioso, digamos. Miro justo la compu porque tiene que ver con lo que vas a estar presentándote, que va a ser en el almacén de cerveza. Esto va a ser el próximo 10 de diciembre a las 20-30 horas. ¿Cómo llevaba Art con sus pares? Muy bien. ¿Cómo se veía un Art con Borges, suponte? Muy bien, Borges lo admiraba mucho a Art. Sobre todo, Borges alcanzó a leer El juguete rabioso. Y era medio resistido Art en sus comienzos. Art era resistido porque hablaba en lunfardo. Y la gente no toleraba eso, el lunfardo, porque lo emparentaba con la delincuencia y con el tango. El tango estaba muy mal visto. Era orillero, era marginal. Pero había 2 grupos muy establecidos en esa época, que eran los de Florida y los de Boedo. Los de Florida, donde estaba Borges, eran, digamos, los puristas del idioma, los prosistas, los defensores del castellano. En cambio, los de Boedo eran más reos, más compadritos. Ahí estaba Conrado Nares Roxlo, Leopoldo Marechal, Nicolás Olivari y Roberto Ar. Pero en realidad Roberto Ar se llevaba bien con los 2 grupos, él no tenía problema. Pero, por ejemplo, en esa época los turistas españoles aconsejaban venir a Buenos Aires con un traductor, porque los argentinos hablan en un idioma que no se entiende, que era el lunfardo. Porque en Buenos Aires... la cultura venía atravesada por el lunfardo. En Buenos Aires han asesinado al castellano, decían los españoles. Y la persona que vaya a ver tu obra, que vaya a ver El fantasma de Roberto,
sin tener un acercamiento a Roberto, ¿va a entender algo o no va a entender algo? Te voy a contar algunas anécdotas de la gente que fue a verla y después me manda sus opiniones, sus apreciaciones. Están empezando a leer la obra de Roberto Tovar porque no sabían quién era. No que no sabían que era escritor, no sabían quién era. Y ahora están leyendo El juguete rabioso, Los siete locos, bueno, toda su obra. Eso es una gran felicidad para mí, porque es difundir la buena literatura. Yo te decía, lo ibas a abarcar desde el ámbito político. ¿Y qué otras facetas se ven en estos, qué son, 40 minutos, 45 minutos? Sí, casi 50 minutos. Ajá. ¿Qué otras facetas la gente puede descubrir? Bueno, ¿O qué te gustó a vos imprimir dentro de lo que es tu obra? Bueno, primero su valentía, porque Roberto Tovar escribe en el diario Crítica por primera vez en la sección policial con Natalio Botana, que era el dueño de Crítica, que era un multimillonario de la época, que a la vez de ser un liberal, era el esposo de Salvador Honrubia, que era la Venus Roja, que era la mujer más hermosa de Buenos Aires y la reina de los anarquistas. Era un matrimonio enfrentado ideológicamente. Y le dan la sección policial. La sección policial era considerada la cloaca del periodismo, porque él tenía que hablar con asesinos, ladrones, bueno, el mundo marginal. Y él se hace tan amigo de los ladrones que descubre el lugar donde se escondían, que era un café que se llamaba La Puñalada. Y ahí le ofrecen integrar una gavilla para asaltar un banco, y él se niega porque tenía una hija, bueno, entonces... No, pero ahí es donde mama el lunfardo, digamos. Ya lo venía mamando, porque en su casa se hablaban 3 idiomas. Al castellano, el italiano y alemán. La mamá hablaba italiano. Claro, pero él aprendió el lunfardo porque a los 16 años el padre lo echa de la casa. Porque a él lo echan de la escuela a los 8 años porque lo declaran un lector enfermizo, que no le daba atención a las maestras. Y claro, él ya había leído Las flores del mar de Baudelaire, Crimen y castigo de Dostoyevsky, toda la novelesca de Salgari. ¿12, 13 años o antes? No, antes. Entre los 6 y 8 años, él empieza a leer toda esa obra. Él era un adelantado. Claro, que no, aparte... Cuando empieza a vivir... conocer, digamos... cuando empieza a vivir... El raciocismo estaba muy avanzado. Porque él siendo menor de edad, con 16 años, el padre lo echa de la casa. Entonces empieza a trabajar de cualquier cosa... tornero, vidriero, pintor de brocha gorda, hasta que entra en una librería del famoso Don Gaetano. Y ahí empieza a leer muchísimo más. El padre se va de la casa como jornalero para recolectar la yerba mate en Misiones, y la madre le pide por favor que vuelva, y le entrega los pantalones largos en una sencilla ceremonia sin aplauso, y le dice que a partir de ahora es el hombre de la casa, siendo menor de edad, y el único sostén económico del hogar. El fantasma de Roberto Art se va a estar presentando, vuelvo al mismo, en Almacén de Cerveza, esto es en República de Siria 3592, escrita y actuada por José María Sello. ¿Cuáles eran las miserias que tenía Art? De acuerdo a lo que... ¿Las miserias? Las miserias, de acuerdo a tu investigación. Bueno, él era una persona que escribía muy frontalmente. Él no buscaba causar un cierto efecto, él contaba las cosas como eran. Por eso cuando entra a Diario El Mundo y empieza a escribir sus famosas aguafuertes porteñas, escribió más de 3000. Siempre estaba dominado por la angustia de no poder llevar el pan a la casa, la angustia económica, y él fue inventor. Las medias de mujer, tal cual las conocemos, fueron gracias a los estudios de Roberto Art, que nunca pudieron cristalizarse, pero él quería hacer unas medias de mujer que no se le corrían los puntos, con talonera y puntera de goma galvanizada. Y también quería hacer una rosa de cobre. Él quería ser inventor, quería vivir de un invento, pero él siempre estaba dominado por la angustia de una vida de pobreza, como fue la que él vivió como inmigrante, digamos. ¿Y cómo muere? Bueno, muere de una manera muy trágica, de un triple infarto a los 42 años. Joven. Muy joven, en pleno éxito, y en una pensión del barrio de Belgrano. Lo increíble fue que el día anterior le preguntan de qué va a escribir mañana. Y él les dice a su compañero de redacción, se va a llamar El Aguafuerte, un paseo por las nubes. Y el día anterior había ido a votar a la sociedad de prensa, y al otro día lo estaban velando en el mismo lugar que había ido a votar. ¿Y el escrito nunca estuvo? Te digo, porque generalmente el escrito tiene que haber estado, porque cuando vos decías que iba a escribir mañana ya lo tenías armado. Él ya lo tenía listo y lo había puesto en la mesa de redacción para su corrección final, y él siempre escribía en situaciones muy
desastrosa, calamitosa, porque escribía arriba de unas bobinas de papel, sin dormir, con frío, con hambre, con sueño, con angustia, sin dinero, y siempre obligado por la entrega final, porque él escribía una crónica por día. Claro, el gran problema era eso, cumplir con los tiempos. Él escribía de todo, todos los días. Por ejemplo, escribía de manicomio, recorría todos los manicomios de Buenos Aires. Escribía de hospitales, de cárceles, del ejército, del comercio, de la familia, del fútbol, de la religión. Él hablaba de todo. Pero ¿cómo se llevaba Art con los presidentes? Muy mal. Sobre todo con Uriburu. Sí. Bueno, con Uriburu ya hablamos. Claro, lo que pasa es que Uriburu, estamos hablando de la semana trágica del 6 de septiembre, Uriburu lo quería matar. Estaba buscando la forma de mandar un asesino a sueldo para matarlo accidentalmente, entre comillas, ¿no? Pero a Art lo defendía la mafia. Claro, porque estaba... Y después, inteligentemente, un grupo de asesores le dijo a Uriburu, no conviene matarlo porque va a ser peor. Entonces, uno de los que tuvo mucho que ver con el golpe militar fue Leopoldo Lugones, porque él, desde que era editorialista de La Nación, fomentó el golpe militar del 30, y fue muy grave. En esos 45 minutos, ¿hablás de los amores de Art? Sí, sobre todo de Carmen Antinucci, que era una millonaria cordobesa que él conoció en Cosquín cuando se va a hacer el servicio militar. Esa chica tenía tuberculosis y la familia se lo ocultó. Se casa con ella, tiene una hija, se llama Mirta, y él no podía vivir en Córdoba porque había fracasado tratando de instalar una fábrica de ladrillos, y decide volverse a Buenos Aires, pero en Buenos Aires era una vida muy, muy humilde, muy sencilla, y la chica no aguantó más y lo abandona. Lo abandona y se vuelve a su vida millonaria en Córdoba con sus padres. Pasa que había que seguirle el tren al escritor. No, después tuvo otra mujer que fue Elizabeth Shine, que era una inglesa, con la cual muere en el último día. Fue muy impactante la muerte porque para poder sacar el féretro lo sacan de un tercer piso con una grúa, porque el féretro no doblaba la escalera. Fue un acontecimiento social en Buenos Aires eso. ¿Y de la hija qué se sabe? Bueno, Mirta ya falleció, pero ella vendió los originales a la Biblioteca Nacional de Berlín. A la Biblioteca de Berlín. Porque el padre era alemán y el país que más interés mostró fue Alemania. Hablaste de Los Siete Locos, y si tenés que elegir una obra de teatro, ¿cuál sería la que a vos te impacta? Bueno, sin lugar a dudas es difícil contestar esta pregunta porque las obras... Sí, por eso... Él empieza a trabajar en teatro con Leonidas Barletta, que lo llama para el Teatro del Pueblo, y de esa manera le sigue pinchando en el costado Uriburu con el teatro. Porque ¿qué pasa cuando él escribe su última novela que se llama El amor brujo? Ya tenía enemigo al Estado, que era una dictadura. Entonces, en El amor brujo escribe una ficción sobre un romance entre una menor de edad, Irene, y un ingeniero, Estanislao Valder, casado. La iglesia pone el grito en el cielo porque dice que todo esto es verdad, no es ficción, porque los detalles no pueden ser tan escabrosos. Y el problema de la iglesia no era que la chica era menor, el problema de la iglesia es que él era casado, entonces estaba violando los sagrados evangelios. Entonces, tampoco se llevaba con la iglesia, nunca se llevaba. No, la iglesia lo atacó y amenazó a la editorial con fundirla y cerrarla. ¿Y cuál fue el periodo? Porque en un momento se olvida Art. Digamos, fallece Art y hubo unos 20 años en donde no se habló de Art. Es buenísima tu pregunta y te explico por qué. Art muere el 26 de julio de 1942. Está 8 años realmente muerto, olvidado, hasta el año 50. En el 50, un señor llamado Raúl Larra decide, con mucho tino, exhumar la obra de Art, que estaba silenciado porque al poder no le convenía, ni político, ni económico, ni religioso, que Art existiera, que la obra se difunda. Entonces, publica un libro que se llama Roberto Art, Vida y Obra. A partir de ahí empieza el resurgimiento de Art, del año 50. 20 años lleva. No, 8 años de silencio. Del silencio. Del 42 al 50. En el 50 se hace ese libro, se agota su primera edición, se agota la segunda, se agota la tercera, y ahí se empieza a hablar de Art. Ahí está la canción, si lo llevamos a la música, Todos somos los salieres de Charlie, por Charlie. ¿Y quiénes son los salieres de Art, te parece hoy? Y indudablemente fue Ricardo Piglia. Ricardo Piglia fue un hijo directo de Roberto Art. En líneas generales se puede decir que todos los escritores argentinos después de Art han existido gracias
a esa forma tan cruel, tan directa y tan voraz de escribir. No nos olvidemos que Art escribía crónica, cuento, novela y teatro. Es increíble lo que hizo. Es increíble, realmente es maravilloso como escritor y la vida de él se la recomiendo. Yo la compacto en 50 minutos de la mejor manera y con una música increíble de Fito Páez que es maravillosa, como captó el universo, es toda música instrumental. Fíjate que hablamos un poco de la historia de Art, que es lo que vos querías venir a contarme, sí. Como para que la gente tenga una introducción. Digo, porque hay muchos que están escuchando y al nombre lo conocen, pero tampoco lo tienen asociado. Juguete Rabioso, seguramente, Los Siete Locos, pero hay cosas que se pierden dentro de la cultura o el común de la gente. Sí, normalmente la gente te puede decir que Borges es escritor, pero no leyeron la obra de Borges. O que Cortázar es escritor, pueden saberlo, pero no leyeron la obra de Cortázar. Entonces, menos la de Art, porque Art es un escritor que durante décadas fue silenciado a propósito. Porque Art mostraba a Argentina en su manera más cruel. Sí, sin lugar a dudas, es algo que te fascina, Art, no me cabe ninguna duda. ¿Y qué fue lo más difícil digamos, porque para esto te preparaste, sin quererlo, te fuiste preparando? ¿Qué fue lo más difícil de ponerse en la piel de Art? Que por ahí no va con tus valores. No, lo que pasa es que cuando uno actúa, uno es. Sí. Entonces yo, por ejemplo, desde que yo me encierro en el camarín hasta que salgo, pasan 2 horas. Que yo estoy encerrado, sin celular, a oscuras, y realmente me siento en una situación angustiante, pero yo ya me olvido quién soy, trato de estar en 1920, 1930, y ya no soy yo, soy Roberto Art. Cuando salgo es un tigre que sale a hablar en un cafetín de Buenos Aires de esa época. Si no lo podría hacer y no podría transmitir lo que la gente después me devuelve, que es la emoción y el agradecimiento, porque la obra es muy argentina. Bien, ¿y esto lo llevaste por Santa Fe o lo paseaste ya? Buenos Aires. Hay una cosa muy hermosa que está pasando, que esta es la 7ª función que voy a hacer, que es en realidad la última. Sí. La última del año. Sí, pero ya estoy confirmado para hacerla en los bares de San Telmo a partir de marzo del año que viene. Ah, bien. Pero no porque sí, hay una razón. El año que viene, 2026, se cumple el centenario del Juguete Rabioso, que fue editado en 1926. Entonces van a hablar en Buenos Aires todo el año el tema. O sea, ¿Cómo llegaron a vos o cómo llegaron a que por vos internet? Ajá. Porque tengo amigos y tengo relaciones allá, mostraron la obra y les pareció fabuloso y que esté escrita para bares. Digamos, el año que viene, entonces, cumpliendo la fecha y, digamos, va a estar festivo Buenos Aires con respecto a Arba. Claro. ¿Lo van a posicionar? Sí. Lo van a hablar en medios gráficos, televisivos, radiales y digitales todo el año, porque es el año rabioso, digamos. O sea, no es el año artiano, no se cumplen 100 años de su nacimiento, sino 100 años de su primera obra, que a la vez es icónica y fundamental. Dijiste que Borges llegó a leer Juguete Rabioso. No tengo yo precisión de qué opinó Borges de ese tema. Borges está en un reportaje televisivo que le hace un periodista español en el año 80. Yo tuve el privilegio de hablar con Borges acá en el año 86, tuve 20 minutos hablando y hice una obra de teatro en el Centro Cultural Español que se llama Borges y yo, que la hice con mi hijo. Mi hijo hace de mí, yo hago de Borges, y a Borges le encantaba Roberto Art. Le encantaba Roberto Art porque decía que era una literatura renovadora. Lo que pasa es que Borges era otra cosa, tenía un universo propio y Borges tenía la calle, Art tenía la calle. Sí, y a ver, y dentro del contexto, hablemos un poco de Latinoamérica. ¿Cómo se lo posiciona hoy a Art en Latinoamérica? Art está traducido a todos los idiomas del mundo. O sea que tanto en el lugar más recóndito de China o de Singapur vas a ver que hay ediciones de la obra de Roberto Art. Y en Latinoamérica, él no pertenece al movimiento de la generación del 60, digamos, donde el boom latinoamericano, donde estaba Borges y Cortázar en Argentina, García Márquez en Colombia, Augusto Roa Bastos en Paraguay. Pero su literatura empezaba a despegar de vuelta. No, su literatura fue una explosión en la década del 20-30, pero al poder no le convenía. Entonces lo silenciaron cuando murió. Fue una gran noticia para el poder económico, religioso y político que él muriera. Lo silenciaron 8 años hasta que salió ese libro. Cuando salió ese libro ya no lo pudieron parar. La Feria del Libro
del próximo año seguramente va a haber una alusión a Art. Seguro, porque El juguete rabioso es una novela fundamental. El que pueda ver la película que hizo nuestro santafesino José María Polantonio en el año 84, yo la vi en el Cine Ocean, es absolutamente fascinante esa película, lo bien lograda que está, y la actuación descomunal del fallecido lamentablemente Pablo Cedrón, que es Art. Y después, entre el año 73, se puede ver Los Siete Locos, que la dirigió Leopoldo Torres Nilsson con Rodolfo Bebán. Peliculón. Sí, peliculón. Que la han dado millones de veces en la tele en su momento. Sí, está muy bien hecha. Se la puede buscar en YouTube. Te digo, en YouTube se la puede ver. Se la puede ver. La he visto alguna vez. Bueno, te vas a estar presentando, te vas a poner en la piel de Roberto Art. De hecho, vas a ser el fantasma. Esto va a ser el próximo 10 de diciembre en el almacén de cerveza. ¿Y qué opina? ¿Este Art ve la realidad? ¿Ve en el momento de esta parte del siglo? ¿Ve esto o no? Claro, porque la metáfora de la obra también es que él es un fantasma. Sí. Apenas empieza él la obra. Él sabe que es un fantasma. No, se le comunica a la gente que él no es un hombre ni un escritor, porque en realidad está muerto, él es un fantasma. Y entonces ve la actualidad. Sí. Entonces, lo que te decía, ¿no es cierto?, de la entrega del oro, el petróleo y las reservas naturales, que era por lo que él luchaba y defendía a su patria Argentina más que nadie. Entonces, hay cosas, va a ver una chica que baila tango, hay un niño que representa a Roberto Art, hay no la quiero espolear mucho, pero la música es brillante. La gente que está acostumbrada tal vez a ir a un bar y comer algo y tomar algo y ver después una obra de teatro no es mucha. Es algo que suele pasar más en Buenos Aires, porque esto no es stand-up, es un unipersonal. Entonces no es un café-concert. Aparte quedó muy lejos el café-concert en Santa Fe. Quedó atrás en el tiempo. Lo que pasa es que es tan apasionante la vida de Art, es tan increíble lo que haya pasado en el país en ese momento. No nos olvidemos que solamente había radio y un par de diarios. Entonces la vida ocurría realmente, y estamos hablando del 30, del golpe de Uriburu, de la Semana Trágica, y de la bolsa hizo crack en Nueva York y sembró de pobreza y hambre a todo el país. Había corte de energía porque había crisis energética, mucho oscurecimiento, mucha delincuencia, y ese era el mundo de Roberto Art, un mundo marginal que lo llevó a las páginas del diario El Mundo, que a la vez... Del 29 en adelante. Claro, pero el diario El Mundo era un diario que fue el primero tabloide y que desafió a la página sábana de La Nación. La Nación empezó a hacer editoriales en contra de Roberto Art, diciendo que era un escritor que escribía mal, que era un escritor de kiosco, que encima escribía en lunfardo, que era un marginal, un tanguero. ¿Por qué? Porque le sacaba lectores. Pero la sociedad estaba por ahí también. El diario El Mundo llegó a vender 500.000 ejemplares diarios y se vendía exclusivamente por la Aguafuerte porteña. Si no estaba la Aguafuerte porteña, la gente no lo leía. ¿Buscaste todos esos artículos de la época y leíste todo? Yo leí las más de 3.000 crónicas, pero están en libros. O sea, no tuve que ir a ninguna hemeroteca ni a ninguna... Aparte, yo a Roberto Art lo conozco que tengo 14 años, eso ocurrió en el 77, cuando lo leí por primera vez. Yo ya tengo 62. No es que de golpe se me ocurrió hacer un revisionismo histórico, ya lo tengo masticado Art, siempre me gustó. Lo que pasa es que hay datos, hay libros, hay biógrafos oficiales como Zaita, Omar Borré, son los biógrafos oficiales de Roberto Art. Bueno, en sus libros está todo. Y en esta transformación como actor, y ahí voy a lo personal tuyo para ir cerrando la nota, que si tuvieras la posibilidad de encontrarte con ese fantasma de Art, ¿qué le preguntarías vos? Mirá, yo tengo una crónica que son las que publico en el boletín literato que distribuyo en Cine Club. Sí, que acá lo tengo, me dejaste. El fantasma de Roberto. A ver, ahí donde, está. Caminaría a Buenos Aires con él. Te voy a contar algo que es metafórico, pero yo cuando salgo a escena... siento que soy él. Incluso hay algo extraño que me pasa en la voz, porque yo tampoco quería abusar de la tonada porteña compadrita. No quería que quede como un porteño provocador, sino levemente sugerido. No, pero cuando hagas Buenos Aires vas... Pero hay un momento... vas a tener por ahí. No, las 6 veces que ya la hice, hay un momento que yo no me reconozco al hablar. Y que tampoco
tengo el control del actor. Ya, viste, voy hablando solo y me siento, viste, un compadrito, viste, porque él se enfrentaba a todo sin recursos y sin espalda. Hablando de esos recursos y de espalda, ¿muere pobre? Sí. Nunca tuvo dinero. No, nunca. Tuvo dinero para vivir. Punto. No fue medio, clase media. Su primer respaldo, él era pobre. No, lo que pasa es que el eso. cronista de época tenía más prestigio que dinero. Entonces, trabajar en el diario El Mundo era importante. Trabajar en el diario Crítica en su momento era importante, y él tenía una oficina y un sueldo. Y cuando vos personificás a Art, ¿en qué atribución física o de movimiento vos marcás? ¿Cigarrillo? ¿Dónde lo buscás? No, el hecho fundamental de Art es su postura corporal. Bien. Su postura corporal era: atáquenme, acá estoy y los voy a pelear. Esa era su postura corporal, ante la vida. Porque sería un Rocky hoy. Una cosa así, sin ser, por ejemplo, cuando él era chico, los recreos eran un ring de boxeo. Digo, sería un Rocky en la actitud. Sí, era un tipo que no le tenía miedo a nada, porque lo que él escribía era muy peligroso. Pero, ¿por qué él dice siempre el amor es dinero? Porque cuando quieren prohibir los 7 locos, le dicen, pero vende tanto de plata, no lo podemos prohibir. ¿Él tuvo golpizas? ¿Tuvo atentado? No. Se pensó hacerlo. No, el atentado está. Eso. Pero no porque pero era aprietes telefónicos al diario, pero no personalmente a él. Bien. Porque no se llegaba a él fácilmente, digamos. Pero él era un tipo que caminaba ida y vuelta a la Avenida de Mayo, ida y vuelta a la Avenida Rivadavia. Flores fue su patria chica, y vivía siempre en los bajos, en San Telmo, en Barracas, en Constitución, Retiro, y siempre estaba dando vueltas con personajes marginales. Él era amigo de un rengo que se llamaba, de un jorobadito que se llamaba Rigoletto, que era su amigo. Sí. Y tenía amiga una prostituta ciega. Y las alusiones que hacía, por ejemplo, Leopoldo Lugones para favorecer el golpe militar de Uriburu contra Irigoyen eran tremendas. Lo acusaba de corrupto y Irigoyen era más honesto que Alfonsín y Elías juntos. Y en ese recorrido de lo que vos averiguaste, por ejemplo, en calle 25 de Mayo y demás, es su recorrido. ¿Qué bares, qué cafetines? Él estaba siempre en el Tortoni. Sí, pero el Tortoni no era muy querido. Es más, vos vas hasta el día de hoy y no hay referencia puntual de él en el Tortoni. Yo por eso lo busqué. Porque el Tortoni era un bar tradicional, ¿no es cierto? Un lugar donde está la mesa de Borges, está la mesa de esto, pero no hay referencia a Art. Porque Art era muy compadrito, ahí se paraba arriba de la silla a leer su obra. Y también los 36 Billares, que era otro bar muy famoso, famoso. Todos son de la Avenida de Mayo. No olvidemos que Art escribía mucho en los bancos de la Avenida de Mayo, rodeado de palomas muertas, en los rincones más oscuros de los cafetines desiertos, en los tranvías, en el último asiento que temblaba. Él escribía ahí. Jesús, hemos hablado de Art. Muchísimo. Bastante. Te lo agradezco, espero que lo que hayan escuchado o visto les interese la obra de Roberto Art, como para ir a verla o para comprar. No, yo ya te digo, voy a ir. Realmente me interesa. Algo conozco de Art, pero bueno, me lo estás pintando. Por eso hablé de tu fanatismo, porque me parece que sos fanático. No sé si digo fanático, pero sí creo que la obra de Art merece ser conocida por todos, sobre todo por su ambientación histórica. Hablaste de sus cuestiones familiares, de sus cuestiones matrimoniales, de sus hijas, me lo pintaste de todas las aristas. Sí, creo que alcanzamos a hacer una leve aproximación, digamos. Bueno, es un poco la idea que tenemos en este programa, en este rato. Almacén de cervezas, la presentación de Jesús Sello va a ser el próximo 10 de diciembre, 20-30 horas, ahí en República de Siria, 3592, El fantasma de Roberto Art. Jesús, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por la difusión. Y están las puertas abiertas de REC y de Ahí Vamos para lo que se necesite. Te agradezco muchísimo. Martín Rueda en la puesta al aire. Gracias, Martín, por tu tiempo. No, por favor, interesantísimo. ¿Sí? Una clase de historia y de literatura. Pensé que por ahí, porque te vi con el micrófono, querías preguntar algo. No, era pura escucha. Con la audiencia nos estamos encontrando mañana a partir de las 10, aquí en la mañana de REC, la segunda mañana.